Un cordial saludo para todos ustedes, espero que se encuentren excelente. Yo soy Mabel Sepúlveda, abogada y economista, y en este video vamos a hablar sobre si cuando yo compro o soy inversionista de bienes inmuebles, yo compro un bien inmueble para luego vender. Entonces yo para hacer esta actividad tengo que hacerlo a través de una persona jurídica, a través de una, por ejemplo, una empresa, como dicen las personas, o puedo hacerlo como persona natural. Vamos a responder esa pregunta para que ustedes, inversionistas, que yo sé que muchos ven mi canal porque están interesados en inversiones, en específico inversiones en bienes inmuebles. Entonces, vamos a responder esa pregunta desde la parte tributaria, que es muy, muy importante. No nos vamos a enfocar ahora en ese video desde la parte legal, sino o digamos esos efectos legales, sino tributarios solamente. Así que bueno, vamos a iniciar con este video. Antes de iniciar, les pido por favor le den like a este video, lo compartan con otras personas a quienes también les es interesante esta información. Y si no estás suscrito o suscrita a este canal, pues súper invitada o invitado a suscribirte al mismo. Y bueno, vamos a iniciar. Y es que cuando nosotros queremos comenzar a invertir en bienes inmuebles, nos preocupa mucho el tema de impuestos, el tema impositivo. Entonces no sabemos si para hacer esta actividad nosotros tenemos es que crear una persona jurídica o si lo podemos hacer al principio, pues si lo podemos hacer como persona natural, a nombre propio. Por ejemplo, yo, Mabel Sepúlveda, yo puedo hacer esa actividad sin necesidad de constituir una persona jurídica y que es mejor, ¿cierto? Entonces, la respuesta ante eso es que sí, tú puedes decidir hacerlo como persona natural o puedes decidir hacerlo como persona jurídica. Recuerda pues que constituir pues una persona jurídica. Ten en cuenta que una persona jurídica es una ficción jurídica. Es decir, es como si se creara jurídicamente una persona que va a tener deberes, obligaciones, que va a tener unos derechos, ¿sí? Igual que como una persona natural o incluso mucho más, por lo menos a nivel tributario, mucho más que una persona natural en muchas ocasiones, dependiendo del caso. Entonces, tú lo puedes hacer como persona natural, a nombre propio. Compro los bienes, los arreglo, los vendo. Por ejemplo, compro los bienes en remate judicial, que si ustedes ya conocen este canal, nosotros pues tenemos, digamos, además de ser abogados, especialistas en diferentes áreas, también tenemos una empresa, digamos que es en la cual nosotros ayudamos a comprar bienes en remates judiciales y también compramos incluso bienes en remates judiciales. O sea, es otra línea de negocio pues que tenemos. Entonces, ustedes pues pueden entonces comprar en remate judicial y arreglar si quieren el bien o simplemente salir a venderlo a precios de mercado. Pues porque en remate judicial uno compra a precios más bajitos. Para los que, y hago un paréntesis antes de continuar con el tema, para los que les interesa comprar en remates judiciales, recuerden que en nuestra plataforma rematandobienes.com, ustedes escriben en internet rematandobienes.com en Google o en el buscador explorador que tengan y van acá a encontrar los listados de remate, esos listados de esos remates que se van a hacer en toda Colombia, ¿sí? Tenemos muchos listados y ustedes simplemente buscan pues como por el departamento de interés o directamente la ciudad de interés y aquí ya la plataforma les señala, les indica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, no, es que yo quiero participar, hay diferentes tipos de, no sé, en este apartamento, que dice por acá, le dan clic en ver detalles, es un apartamento, más garaje, más cuarto útil en Medellín. Pues el avalúo es de 508 millones, postura mínima 355 millones. Y aquí pues se encuentra como la información, en dónde está ubicado. Por acá se ve en dónde está ubicado. Volvemos de nuevo acá. Y por acá encontramos cuál es el juzgado, la entidad que realiza el remate. Bueno, los datos para que ustedes puedan iniciar a participar en esos remates, para que puedan iniciar los estudios. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí, después de ese paréntesis, ya que para aquellos que invierten en bienes inmuebles y les interesa comprar a precios baratos, ya saben que en rematandobienes.com encuentran los listados de remates judiciales y también vamos a tener otros servicios inmobiliarios más adelante, como por ejemplo remates privados, en donde personas que tienen sus bienes embargados o que están en una sucesión o están en alguna condición, digamos, especial, quieren vender sus bienes a un precio mejor, obviamente, y nosotros los ayudamos en todo ese proceso
para encontrar el comprador, ¿cierto? Que por ejemplo son ustedes inversionistas si les interesa, para encontrar el comprador y que ambos pues puedan pactar un precio justo para ambos, ¿listo? De acuerdo a las condiciones. Y nosotros nos encargamos como abogados especialistas en el tema, pues de guiarlos en todo el proceso y de que para ambas partes todo esté correcto, tanto a nivel legal como tributario. Bueno, entonces ahí van a encontrar muchos servicios. Ahora sí, continuamos con el tema. Entonces ya saben, ustedes como inversionistas pueden hacerlo de esas maneras. O sea, compran los bienes como pueden hacerlo como persona natural o pueden hacerlo como persona jurídica, ¿cierto? A través pues, de constituir una persona jurídica, una ficción jurídica. Ahora, ¿qué efectos tiene eso? Efectos tributarios. El primer efecto es, primero, me voy a referir a la persona natural. ¿Qué pasa si yo hago este negocio a nombre propio? Yo, Mabel Sepúlveda. Pues en primer lugar, vamos a hablar acerca de el impuesto que yo voy a pagar por la utilidad, los ingresos que yo genere con esa actividad. Entonces, por ejemplo, yo en el año hice mi primera compra, mi primera inversión como persona natural. Compré un apartamento de 100 millones, por ejemplo, o de menos, y lo vendí en 120, por ejemplo, 120 millones de pesos, y generé con ello una utilidad, no sé, pongámosle de 20 millones de pesos, generé una utilidad de 20. Ahora, de esa utilidad en el año, yo tengo que darle algo al Estado. Pues recordemos que nosotros vía impuesto, puede ser de renta o de ganancia ocasional, depende, en este caso si es de renta, y vía impuesto de renta, nosotros vamos a compartirle de esa utilidad un pedacito al Estado. Sí, entonces como persona natural, yo, claro, tengo que ya primero verificar si yo quedo obligada a declarar renta, presentar declaración de renta. ¿Y cómo yo verifico eso? Pues entonces verifico, sí, por mis topes, por ejemplo, primer tope, que yo tengo un patrimonio, por ejemplo, a 31 de diciembre del 2024, por ejemplo, de este año, que yo tenga un patrimonio de más de 4.500 VT. Esos son 211 millones de pesos. 211 millones. Yo lo hago por acá. Son 4.500 VT por la VT que está hoy en 47.065. 211 millones 792.500 pesos. Entonces, si yo tengo un patrimonio mayor a eso, obligada a presentar declaración de renta. Y por tanto, pues si quedo obligada a presentar declaración de renta, entonces también quedo obligada a liquidar el impuesto. Pero si, por ejemplo, yo no hubiera quedado obligada a presentar declaración de renta, porque no por mis montos, que ya voy a mencionar en los otros, por los topes, pues no paso ningún tope, entonces no estoy obligada. Y por tanto, pues no declaro nada, no tengo que pagar ningún impuesto. Listo, como persona natural. ¿Qué otro tope tenemos? Por ejemplo, también es el tope de ingresos, el que supere los 1.400 VT. Entonces la VT a 2024 están 47.065. Entonces 1.400 VT por 47.065 son 65.891.000. Entonces si yo tengo ingresos por más de ese valor, tengo que declarar. Si el consumo de mis tarjetas es mayor a ese valor de los 65.891.000, tengo que declarar. Si, por ejemplo, también por las consignaciones que me realizan, es en total, ¿no? Todo ese consolidado de consignaciones que yo recibo al final del año me da más de 65.891.000, tengo que declarar renta. Para el próximo año, no estamos hablando para el próximo. Si, por ejemplo, los depósitos e inversiones financieras son mayor a ese valor, es decir, tengo un CDT de mayor de 65.891.000, tengo que declarar. ¿Listo? Entonces, miren que si yo sobrepaso esos topes, yo ya digo, soy obligada a presentar declaración de renta y por tanto, como obligada a presentar declaración de renta, pues entonces, como genere unos ingresos, hay que revisar si por esos ingresos yo tengo que pagar un impuesto. Porque puede ser que yo esté obligada a presentar declaración de renta como persona natural, pero presento declaración, pero tal vez no pago impuesto. Y ya vamos a ver como persona jurídica si esto es igual. Y tal vez, y obviamente no, pues les adelanto. Entonces, como persona natural, supongamos entonces que obligada a presentar declaración de renta. Y digamos que ya mi utilidad así fiscal, que
en términos pues más específicos es renta líquida agravable. Así que mi utilidad a nivel fiscal por este año fue de 50 millones de pesos. Entonces yo pregunto, yo tengo una utilidad de 50 millones, ¿tengo que pagar impuestos? Y la respuesta está en el artículo 241. Entonces yo me voy al 241 del Estatuto Tributario. Este 241 es para personas naturales, nosotros, no para la persona jurídica, nosotros. Y entonces aquí vamos a encontrar una tablita que me va a decir cuál es la tarifa del impuesto que me van a cobrar a mí, persona natural. Miren, comienza desde el 0%, 19, 28, 33, 35, bueno, ¿cierto? Esta tarifa es progresiva, es decir, a medida que yo gane más, más o mayor es la tarifa. Entonces, en el ejemplo que estamos poniendo, quedé obligada a presentar declaración de renta porque superé topes, los que mencioné, y además ya haciendo el cálculo con todo, mi utilidad fiscal, que para efectos fiscales pues es renta líquida agravable, se llama así, fue de 50 millones. Entonces, ¿yo en dónde quedo? ¿Quedo en el 0%? ¿Quedo en el 19%? ¿En dónde? Entonces, yo voy y reviso en qué rango quedé y quedé en ese rango. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Eso simplemente son VTs. Entonces usted multiplica estos que dice aquí en VT por el valor de la VT actual, 47.065. Entonces tenemos 47.065 por 1.090 VT, son 51.300.850 pesos. Acá, ¿listo? Entonces, si mi utilidad fue de 50, mi renta líquida agravable fue de 50, es decir, que yo estoy entre 0 hasta ¿cierto? Es decir, que ¿cuál es mi tarifa? 0%. ¿Cuál es mi impuesto? 0, ¿sí? Espero que se entienda. En conclusión, como persona natural, miren que primero yo tengo que revisar si quedo obligada a declarar. En segundo lugar, tengo que revisar si en qué tarifa quedé. Y miren que en ese caso uno quedó, pues en el ejemplo que presentamos, ¿no? Se quedó en el 0%, es decir, que no pago ningún impuesto. Entonces, miren que eso es muy positivo, ¿no? Uno dice, uy, excelente, yo como persona natural, entonces me fue bien, no pagué impuestos altos, no pagué nada de impuestos, pues por lo menos allí, ¿cierto? Entonces, eso es un efecto de hacerlo con persona natural en cuanto al tema de la declaración de renta y al tema del impuesto de renta. Obviamente que si yo como persona natural generé una renta líquida agravable más alta o una utilidad fiscal más alta, para que ustedes me entiendan, más alta, entonces obviamente ahí sí tal vez me pase el 19% o me pase al 28%, ¿cierto? O más. Obviamente, entre más gane, ahí sí me va subiendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la persona jurídica? Y es que si yo, en ese mismo caso, igualito, yo me voy como decidí constituir una persona jurídica, una SAS, que es la más famosa, ¿cierto? Que constituye mucho porque es muy fácil y demás. Constituye una SAS. Entonces, constituye esa persona jurídica y a través de esa persona jurídica se compraron los bienes y generamos pues la utilidad de los 50 millones. ¿Qué pasa aquí? En este caso, siempre la persona jurídica, esta sí no mira topes, siempre va a presentar declaración de renta, con excepción de algunas que es la excepción están enumeradas en el artículo 22 del Estatuto Tributario. Entonces, todas las personas jurídicas se consideran contribuyentes del impuesto de renta. Ahí sí no estamos mirando que superamos topes y eso, no, eso es para persona natural. Para jurídica, siempre, no importa qué, siempre. Ahora, en segundo lugar, como siempre estamos como persona jurídica obligados a presentar declaración de renta, por tanto, por la utilidad generada, vamos a tener que liquidar un impuesto. ¿Y de cuánto es el impuesto? ¿Será que la tarifa es igual que como los naturales, que comienza de 0, luego 19 y así? Pues no, es diferente. Pues para la persona jurídica del régimen ordinario, la tarifa es del 35%. ¿Listo? Entonces, aquí solo vamos a hablar del régimen ordinario. Hay también otro régimen especial que es el régimen simple de tributación, pero solo régimen ordinario. Entonces, bueno, la tarifa es del 35%. Alta, ¿cierto? Miren que en el otro caso, como persona natural que había generado una utilidad fiscal de 50 millones, no pagó nada porque le tocaba tarifa cero. Pero como persona jurídica, primero, siempre está obligada a declarar renta y segundo,
de una, la tarifa es una sola, 35% sobre esa utilidad de los 50 millones. Pagó un impuesto alto, ¿cierto? 35%. Entonces, miren la diferencia. Ahora, depende de cada caso, porque hay casos en donde ya como persona natural es tan alta esa utilidad que yo estoy generando que ya me sale mejor irme como persona jurídica, constituir una persona jurídica, porque casi que estamos pagando la misma tarifa, ¿cierto? Y además, porque ya se van a generar otras obligaciones que siempre la persona jurídica las va a tener y ya las vamos a nombrar. Entonces, depende de cada caso, pero en este caso, por ejemplo, miren, ¿cierto? Es decir, para aquellos que van a iniciar apenas, que realmente las rentabilidades no, o los ingresos no son tan altos, podría para ellos ser mejor quedarse como persona natural, porque miren la diferencia en cuanto a impuesto por lo menos. Ahora, hay otras obligaciones también que como persona natural no tenemos, siempre y cuando no superemos unos topes, cosa que sí la va a tener siempre la persona jurídica, sin importar que siempre. ¿Y qué es? La obligación o la responsabilidad de IVA. Nosotros como persona natural, si no superamos unos topes, y unos topes y unos requisitos, pues no vamos a estar obligados o no quedamos como responsables de IVA. En cambio, la persona jurídica, sí o sí, ¿cierto? Obviamente si realiza actividades pues que están grabadas con este IVA, pero sí o sí va a ser responsable de IVA, no importa topes ni nada. En cambio, los naturales, si no pasamos topes, no somos responsables de IVA. Tampoco, si no pasamos unos topes, no somos responsables de facturar. En cambio, la persona jurídica siempre tiene la responsabilidad de facturar, ¿cierto? Entonces, bueno, entre otras obligaciones que como persona jurídica sí o sí tienes que cumplir. Como natural, si uno hasta ciertos límites, hasta ciertos topes, nosotros no tenemos esa obligación. Entonces son menos las cargas, tanto a nivel de impuestos impositivos, como también a nivel de obligaciones formales, porque tributariamente hay muchas obligaciones que se vuelven muy desgastantes de cumplir, ¿sí? Entonces, por esa razón, a veces hay que revisar cada caso. ¿Qué es mejor para mí? ¿Yo natural o constituyo una persona jurídica? Dependiendo de cada caso, hay que revisar. Pero si realmente no estás generando unas rentas altas, puede ser que lo mejor para ti sea persona natural. ¿Listo? Y para bienes inmuebles, digamos que para las personas naturales hay ciertos beneficios en cuanto a poder aumentar, por ejemplo, el costo de los bienes. Hay algunos beneficios a nivel fiscal para los naturales. Así que bueno, esas son algunas de esas diferencias de pues realizarlo como persona natural o como persona jurídica. Y la respuesta entonces a la pregunta con la que iniciamos es que se puede hacer a través de cualquiera de las dos, pero ya hay que revisar cuál es mejor en cuanto a como estrategia pues tributaria, cuál es mejor a través de la cual realizar todos mis negocios. Así que bueno, esto era todo. Espero que de verdad sea pues sea para ti de mucha ayuda. Recuerda que si requieres una asesoría ya más personalizada a tu caso para revisar mejor qué es lo mejor para ti, lo mejor es contactar ya los números que aparecen aquí. Y bueno, eso era todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden que en rematandobienes.com ustedes pueden, inversionistas, encontrar bienes a precios bien interesantes. Muchas gracias por ver el video, que sean excelente. ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com